Hola, ¿qué tal chicas? Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de integrales. La semana pasada ya trabajamos con lo que fue las integrales indefinidas y también ya vimos algunas de sus propiedades. Hoy vamos a ver otro tipo de propiedades y a resolver más ejercicios. Bien, recordemos que las propiedades que vimos la semana pasada fueron cuatro. Ustedes ya realizaron ejercicios, ya saben cómo aplicarlas y el día de hoy vamos a ver otras nuevas propiedades. Simplemente es de reemplazar, van a ver que son sencillas. Pero antes de ello vamos a resolver un ejercicio de la tarea anterior que vi que muchos de ustedes se habían confundido. Y más que todo era en cosas de signos, más que de el tema en sí de integrales. Pero igual lo vamos a resolver y de paso vamos recordando las propiedades que ya habíamos trabajado. El ejercicio es el siguiente. Tenemos que hallar la integral, tenemos que es una integral indefinida de esta parte que tenemos aquí. Bien, para ello entonces nosotros aplicábamos las propiedades. Primero aquí tenemos sumandos, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2 y 3 sumandos. Entonces nosotros recordábamos las propiedades y aplicábamos primero esta de aquí, que nos decía que nosotros podemos separar esta integral de aquí en varias integrales. Y nos queda de la siguiente manera. Tenemos la integral, primero tenemos de 10x a la cuarta diferencial de x. Luego tenemos la siguiente. Como tenemos un signo negativo, ponemos un signo negativo y tenemos la integral de 6x a la menos 3, 6x a la menos 3 diferencial de x. Y por último tenemos diferencial de x. Y por último tenemos más integral de 25 diferencial de x. Bien, a continuación, como ya hemos separado los tres sumandos que teníamos aquí, las tres funciones, las hemos separado, a continuación vamos a ir resolviendo cada una de estas integrales. Para la primera integral tenemos lo siguiente. Aquí tenemos igual. Aquí vamos a recordar otra de las propiedades. Como les dije, ustedes pueden tener sus tablas de integrales aparte en una hoja, en una cartulina, para que las vayan recordando, porque las vamos a estar utilizando constantemente. Bien, aquí identificamos los elementos. Tenemos una constante que multiplica una función. Entonces nos estamos ubicando en esta partecita de aquí. Una constante que multiplica a una función. Y esta propiedad nos decía que nosotros podemos sacar esa constante y simplemente hallar la integral de dicha función. Entonces es lo que vamos a hacer. Y nos queda, sacamos el 10, ponemos el símbolo de integral y simplemente vamos a hallar la integral de x a la cuarta y no olvidarse de poner el diferencial de x. Acá tenemos lo mismo. Tenemos aquí el menos y tenemos el 6, que es una constante que está multiplicando a una función. Entonces ese 6 lo podemos sacar y simplemente vamos a calcular la integral de x elevado a la menos 3 por diferencial de x. Acá vamos a identificar qué tipo de propiedad es. Aquí simplemente tenemos el 25, no está multiplicando por ninguna función. Aquí no tenemos x al cuadrado, ni x, ni nada. Entonces nos ubicamos en esta propiedad de aquí. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta propiedad. Aquí sí ya me tocaría simplemente resolver esta integral, pero para resolver ordenadamente, para resolver todas las integrales ya en el mismo paso, aquí simplemente la voy a copiar y me va a quedar más integral de 25. Bien, hasta aquí aún no le tengo que sumar la constante de integración porque todavía no he resuelto ninguna integral. Aún tengo símbolos de integral. Bien, a continuación, entonces me queda que esto es igual. Aquí tenemos el 10 y aquí voy a observar cuál propiedad voy a aplicar. Sí, aquí tenemos la integral de x a la cuarta. ¿Sí? X elevado a un exponente. Me ubico y es esta operación, esta propiedad de aquí.
Entonces aquí voy a poner un paréntesis y me va a quedar x. Aquí nos dice que tenemos que al exponente, que en este caso es 4, sumarle una unidad. Ustedes pueden ir trabajando ya directamente eso para que no estén haciendo paso por paso, siempre y cuando ya los manejen bien. Entonces aquí me queda 4 más 1, me va a quedar 5, y en el denominador también me va a quedar 5, ¿sí? Por la propiedad, porque estamos aplicando esta propiedad de aquí. Luego tenemos menos 6, y de la misma manera aquí vamos a aplicar esa misma propiedad. Tenemos x y aquí tenemos menos 3. Aquí nos va a quedar menos 3 más 1. Les voy a poner aparte menos 3 más 1. Esto va a ser igual a menos 2. Entonces el exponente que me va a quedar aquí va a ser elevado a la menos 2. Y entonces el denominador también va a ser menos 2. Ya he resuelto esta integral. Y ahora voy a resolver esta integral de aquí, que simplemente es una constante, ¿sí? Aquí solo tenemos una constante que no está multiplicando a ninguna función. Y aquí me dice que tengo que poner esa constante por x. Me queda 25 por x. En este paso de aquí, como ya resolví todas las integrales, ya no tengo ningún símbolo de integral, ya le sumo la constante de integración. Bien, hasta ahí ya he resuelto las integrales. Ahora lo que me resta es simplemente resolver, multiplicar lo que tengo aquí. Bien, lo primero que tengo aquí en esta operación, yo puedo simplificar. Puedo aquí sacarle la quinta, que es 2, y aquí la quinta, que es 1. Entonces voy resolviendo. Y esto me queda 2 por x a la quinta. 2 por x a la quinta. Luego aquí, antes de poder proceder a simplificar, yo observo que tengo aquí dos signos. Este de aquí y este de acá. Y ahí era donde ustedes habían cometido el error, que no habían multiplicado esos signos. Aquí tenemos que nosotros multiplicar esos signos de ahí. Y me queda que menos por menos va a ser positivo. Ustedes ahí tienen que multiplicar esos signos de ahí. Y ahora sí procedo a simplificar. La mitad, que sería 3, y la mitad de 2, que es 1. Y me queda que 3, que multiplica por x a la menos 2. Pero aquí, este x a la menos 2, como es negativo, yo puedo pasarlo al denominador para que me quede positivo. X al cuadrado. Y a continuación pongo 25x porque ya no tengo nada que resolver y le sumo la constante de integración. A continuación vamos a ver otras reglas, otras propiedades para integrales indefinidas. Igual vamos a ir resolviendo ejercicios. Las que vamos a ver el día de hoy son muy sencillas, son prácticamente solo de ver la propiedad y reemplazar. La primera propiedad que vamos a trabajar el día de hoy, continuando con la numeración de las anteriores, sería la E, va a ser cuando tenemos 1 sobre x. ¿Sí? Eso va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo natural de valor absoluto de x más e. ¿Sí? Recuerden que ustedes cuando teníamos una potencia, teníamos, por ejemplo, x elevado al cuadrado y tenían ustedes la integral de eso, ustedes simplemente aplicaban la propiedad y les quedaba que era esto, x al cubo sobre 3. Pero también en el video anterior yo les dije que esta propiedad del exponente no podían aplicarla cuando este exponente era menos 1. Cuando este de aquí era menos 1, ustedes no podían aplicar esa propiedad. Ya les expliqué por qué. Porque se les iba a quedar una indeterminación. Entonces, esta propiedad de aquí me permite resolver esta integral de aquí. Recuerden que 1 sobre x, es lo mismo que x a la menos 1. Bien, entonces esta propiedad que tenemos aquí nos va a permitir resolver este tipo de integrales. Vamos a ver un ejemplo y tenemos el siguiente. Nos piden hallar la integral de 3 que divide para x. Bien, aquí como yo lo que tengo que tener es 1 sobre x, lo que voy a hacer es sacar ese 3 de la siguiente manera. Me va a quedar aquí integral. Antes de resolver la integral voy a hacer esto y yo voy a proceder a hacer esto. 3 que multiplica a 1 sobre x, de tal manera
que yo pueda aplicar la propiedad que tenemos en la parte de arriba y diferencial de x. Bien, y si ustedes multiplican este 3 por esto de acá, les va a dar la misma expresión de la izquierda. Simplemente lo que yo he hecho aquí es sacar este 3 para que me quede algo similar a lo de acá arriba. Y aquí lo que yo tengo es el producto de una constante por una función. Aquí tenemos una constante por una función y esa propiedad me decía que yo puedo sacar la constante afuera de la integral y simplemente hallaba la integral de la función que teníamos. Diferencial de x. Y aquí nada más entonces voy a proceder a aplicar la regla. Este 3 lo copio y ese 3 va a multiplicar por esto de aquí. Aplicamos, ya tenemos esta parte de aquí. Integral de eso de aquí, de 1 sobre x, me dice que es igual a logaritmo natural. Entonces voy a poner logaritmo natural, valor absoluto. Aquí siempre va a ser valor absoluto de x. ¿Sí? ¿Por qué valor absoluto? Porque esta x siempre debe ser positiva, porque si ustedes recuerdan, no existe el logaritmo de un número negativo. Entonces, con estas barras de valor absoluto, aseguramos que esta x siempre sea positiva. Bien, hasta ahí ya hemos resuelto la integral. Me falta sumarle la constante de integración. Y hasta ahí ya está resuelto el ejercicio. No tienen que hacer nada más, ni resolver el logaritmo, ni nada. Hasta ahí ya está resuelto este primer ejemplo. A continuación, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos 2 que multiplica a x a la menos 1 diferencial de x. Entonces, lo que voy a hacer es escribirlo de otra manera. 2 que multiplica por 1 sobre x diferencial de x. Bien, yo ya les había dicho que este x a la menos 1 se lo puede escribir como 1 sobre x. Y este 2 de aquí lo saqué afuera, igual que en el ejercicio anterior, para poder aplicar la propiedad de una constante por una función. Entonces me queda el 2 afuera y la integral de 1 sobre x diferencial de x. Y simplemente al resolver y aplicar la propiedad que vimos, me queda 2 que multiplica al logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante de integración. Bien, como ven, hasta ahí estamos viendo ya una propiedad que es sumamente sencilla, simplemente es de coger y reemplazar. La siguiente propiedad que vamos a trabajar igual es sencilla, tenemos la siguiente. Aquí en cambio es la propiedad de la función exponencial e elevado a la x. ¿Sí? Aquí cuando ustedes trabajaron con las derivadas, encontraban que la derivada de e elevado a la x es igual e elevado a la x. Entonces, de la misma manera, como son procesos inversos, la integral de e elevado a la x va a ser e elevado a la x más la constante de integración. Vamos a resolver por aquí un ejemplo. Tenemos la integral de 5 que multiplica a e elevado a la x. Resolviendo esto, me queda lo siguiente. Aquí tengo el producto de una constante por una función. ¿Sí? Siempre primero hay que reconocer qué elementos tenemos. Entonces, aplico la propiedad que me dice que yo puedo sacar esa constante y luego hay multiplicarla por la integral de la función que tenemos que e elevado a la x diferencial de x. ¿Y esto es igual a qué? Tenemos a 5 y aplicamos la propiedad que me dice que va a ser que la integral de elevado a la x es e elevado a la x más c. Y eso sería ya todo. Está resuelto el ejercicio. La siguiente propiedad que vamos a ver es la siguiente. Es igual una función exponencial. Tenemos aquí que a puede ser cualquier número y que está elevado a la x. Bien, ¿a qué va a ser igual a esto? Va a ser igual al número con su respectivo signo elevado a la x dividido por el logaritmo natural de valor absoluto de a, de este número de aquí, ¿sí? Esto siempre va a ser positivo, ya les había explicado, porque no existe el logaritmo de un número negativo, entonces tenemos que asegurar que esto sea positivo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos lo siguiente. La integral de menos 8 elevado a la x. Bien, aplicando la propiedad me quedaría lo siguiente. Aquí, cuidado con confundir que esta es una constante.
porque aquí tenemos, esta es una base y acá está su exponente, ¿sí? Esta es una función exponencial. Entonces aplicamos esta propiedad de aquí. Y me dice lo siguiente. Voy a trazar una raya de fracción y me dice que me va a quedar menos 8 elevado a la x, ¿sí? Con su respectivo signo. Y en el denominador me va a quedar logaritmo natural de valor absoluto de menos 8. ¿Sí? Ustedes recuerdan que cuando tengo valor absoluto, al final siempre va a salir positivo. ¿Sí? Y más la constante de integración. Bien, aquí ¿qué puedo hacer? Este signo que está para el menos 8 puedo pasarlo para acá, para la raya de fracción. Siempre que ustedes tengan algún signo en el numerador o en el denominador, siempre pásenlo a la raya de fracción. Me queda de la siguiente manera. Tenemos aquí 8 elevado a la x y nos queda acá logaritmo natural. Y este menos 8, como está en valor absoluto, lo coloco en paréntesis, pero ya con signo positivo, porque está dentro de valor absoluto. Hasta ahí lo que sería esta propiedad. Hemos visto ya tres propiedades sumamente sencillas y entonces tenemos que hasta el momento hemos visto todas estas propiedades de aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 propiedades. Estas propiedades de aquí, como les había dicho, les recomiendo que ustedes ya las tengan aparte para que al momento de que resuelvan integrales puedan ir revisando y resolviendo, porque no es necesario que se las aprendan de memoria. Conforme van resolviendo los ejercicios, se les van a ir ya quedando. Más que todo, no es la parte de acá, sino simplemente cómo aplicarlas. Pero existen otras propiedades más, muchas propiedades más de integrales. A continuación les voy a dejar una tabla con todas las propiedades, o más bien con las que más se utilizan dentro del cálculo integral. Bien, aquí tenemos una serie de propiedades y ustedes simplemente cuando tienen ejercicios y les aparece alguna integral de estas, simplemente van a tener que reemplazar con lo de acá. No es necesario que se aprenda de memoria, simplemente tienen que saber aplicar las propiedades. Las más importantes y que siempre estamos aplicando son estas de aquí, estas tres de aquí y esta de acá también. La cuarta de aquí, estas como van a ser las que más ocupan, ustedes ya se las van a ir aprendiendo de memoria cómo aplicarlas. No esta parte de acá, sino cómo aplicarlas. Y si ustedes en algún ejercicio se encuentran con que tienen que aplicar alguna otra propiedad simplemente sacan su tabla de integrales y acuden a ella. Simplemente van a tener que reemplazar. Como les decía, esta es una tabla en donde están las que más se ocupan, pero si ustedes entran en internet, algún PDF, van a encontrar que existen un sinnúmero de propiedades de integrales, ¿sí? Simplemente es cuestión de saberlas aplicarlas para resolver los ejercicios, pero por ahora vamos a trabajar solo con estas de aquí, con las fundamentales que ya les expliqué, y cuando ustedes se encuentren con, por ejemplo, la integral de seno de x, ustedes simplemente ya pueden reemplazar con menos coseno de x. No es necesario que se aprendan, sino simplemente que tengan esta tabla aparte para que puedan acudir a ella cuando necesiten resolver ejercicios. A continuación, vamos a ver algunos ejercicios en donde vamos a aplicar todas las propiedades que hemos visto y también algunas que están presentes en la tabla de integrales indefinidas o inmediatas. Bien, el primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Lo primero que tenemos que analizar es que aquí tenemos varios sumandos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué propiedad podemos aplicar aquí? Aquí podemos aplicar esta propiedad de aquí, que nos decía que yo puedo separar mi integral en varias integrales y sumarlas. Bien, entonces, por el momento voy a aplicar esa propiedad que tenemos ahí. Y voy a separar las integrales. Tengo la integral de 6 sobre x diferencial de x. Hasta ahí estoy trabajando con este primer sumando. Luego tengo más y aquí tengo otra integral. Más 3 elevado a la x diferencial de x. Luego tengo aquí un signo menos, pongo el signo menos
y tengo aquí la integral de 2 que multiplica a e elevado a la x diferencial de x. Y finalmente me queda menos la integral de x al cuadrado diferencial de x. Bien, hasta ahí lo que he hecho es aplicar esta propiedad de aquí, que yo puedo separar esta integral en varias integrales, ¿sí? Colocando siempre el signo respectivo. Tenía aquí más, aquí tengo menos, pongo el menos, y aquí también tenía un signo menos, pongo acá el signo menos. Bien, a continuación entonces voy a proceder a resolver cada una de estas integrales de aquí individualmente. Y para ello también tengo que ir reconociendo qué elementos tengo. Bien, aquí me ubico otra vez en mi tabla. Aquí en mi tabla yo observo que podría ser esta de aquí, ¿no es cierto? Tenemos aquí de 1 sobre x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribirla de tal manera que me quede 1 sobre x, tal como hicimos en un ejercicio anterior. Voy a expresarla de esta manera. El 6 lo voy a pasar para acá y me queda 1 sobre x para ir aplicando las propiedades. 1 sobre x diferencial de x. Aquí en esta parte de acá me ubico en mi tabla de propiedades a ver si puedo hacer algo más y me fijo cuál propiedad puedo aplicar y veo que es esta de aquí. ¿Sí? Es a elevado a la x. Como ya tengo yo este a elevado a la x, simplemente me tocaría resolver la integral. Pero en esta parte, como simplemente estamos reescribiendo las integrales, la voy a copiar tal cual. Y me queda más integral de 3 elevado a la x diferencial de x. Bien, aquí menos. ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo el producto de una constante por una función. Entonces ese 2 yo lo puedo sacar afuera de mi integral. Me queda de la siguiente manera. Aquí me queda e elevado a la x diferencial de x. ¿Sí? Aquí estoy aplicando dos propiedades, que serían la de una constante por una función, que sería esta de aquí, y luego para resolver la integral de adentro, en cambio, va a ser la que tenemos acá. Bien, y finalmente, aquí simplemente me tocaría aplicar esta propiedad que tenemos por acá. Tenemos aquí x elevado a una potencia. ¿Sí? Entonces, como aún no estoy resolviendo ninguna integral, simplemente la voy a copiar. Menos integral de x al cuadrado diferencial de x. Bien, acá tenemos, en esta integral, tenemos el producto de una constante por una función. Entonces yo esta constante la puedo sacar para resolver la integral. Voy a sacar esa constante y me queda de la siguiente manera. El 6 queda fuera y adentro me queda simplemente la función 1 sobre x diferencial de x. Aquí esta integral dijimos que ya la podemos resolver, ya no tengo nada que hacer, entonces la voy a copiar para en el siguiente paso ya resolverla. Acá de igual manera, como ya saqué el 2, ya no tengo nada que hacer, simplemente me faltaría aplicar la propiedad respectiva y resolver ya la integral. Y acá finalmente de la misma manera ya tengo simplemente que aplicar la propiedad diferencial de x. Bien, aquí, ¿qué propiedad voy a aplicar? Voy a aplicar la propiedad que vimos hace un momento, que teníamos 1 sobre x y aplico esta propiedad de aquí, esta de aquí. Entonces, ¿a qué va a ser igual a eso? Va a ser igual a logaritmo natural de x, de valor absoluto de x. ¿Sí? Más una constante de integración, pero ustedes ya saben que la constante de integración solo la vamos a sumar una vez al final. Hasta ahí ya tenemos resuelta esta primera integral. Luego, tengo más y me ubico en la tabla de integrales en qué propiedad debo aplicar. Tengo 3 elevado a la x. Me ubico en mi tabla de integrales y veo que la que puedo aplicar es esta de aquí. Justo la que vimos el día de hoy. Porque tengo un número a
cualquiera que este sea, elevado a x. Tengo aquí una función exponencial. Entonces aplico esta propiedad, simplemente reemplazo. ¿Qué me dice? Trazo una raya de fracción y me dice que ponga a elevado a la x. ¿A cuánto vale? Vale 3. 3 elevado a la x y en el denominador logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a. Sí, aquí siempre colóquenle el valor absoluto para asegurar que este número sea positivo. Luego, hasta ahí ya tengo resuelta esta segunda integral. Vamos con la siguiente. Tengo menos 2 y aquí aplico la propiedad de la función exponencial e elevado a la x. Sabemos que su integral es precisamente la misma, e elevado a la x. Finalmente, tenemos la integral de x al cuadrado y me ubico en mi tabla de integrales a ver qué propiedad puedo yo aplicar. Veo que es x elevado a una potencia. Entonces, la propiedad que yo voy a aplicar es esta de aquí. Y me queda aquí. X le sumo una unidad del exponente, 2 más 1, 3. Y en el denominador me queda lo mismo. 2 más 1, 3. Bien, hasta ahí observo si puedo realizar alguna operación, simplificar o multiplicar algo. Y si no, el ejercicio estaría ya resuelto. Simplemente lo que me falta es sumarle la constante de integración porque ya no tengo ningún símbolo de integral. Entonces finalmente le sumo la constante de integración. Algo que tienen que tener cuidado en este ejercicio de aquí es que no pueden ustedes simplificar este 3 de aquí con este de aquí. Tener mucho cuidado con eso de ahí. ¿Sí? No se puede simplificar eso de ahí. Entonces simplemente me quedaría ahí. Si ustedes quieren realizar un paso adicional, en el siguiente paso les quedaría lo mismo, pero en vez de poner el valor absoluto aquí, simplemente ponen entre paréntesis y les va a quedar logaritmo natural de 3. Como es positivo, ya simplemente ponemos logaritmo natural de 3. Con este valor absoluto lo que aseguramos es que lo que está dentro al final se haga positivo para que se pueda realizar ese logaritmo. A continuación vamos a ver otro ejemplo y tenemos lo siguiente. Bien, lo primero que yo tengo que hacer en estos ejercicios es intentar separar lo que tengo dentro en sumandos, ¿sí? Separar en sumandos para yo poder aplicar esta propiedad de aquí, ¿sí? Entonces, aquí como tengo aquí dos términos y con un solo denominador, voy a buscar la manera de a estos de aquí separarlos en sumandos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Tengo la integral, aún no voy a resolver nada, simplemente voy a separar. Y este exponente de aquí yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Perdón, ese denominador de ahí lo puedo escribir de la siguiente manera. X a la cuarta sobre x menos x al cuadrado sobre x. ¿Sí? Cuando ustedes tengan una fracción así, ustedes pueden separarlas y ponerle este denominador para cada uno de lo que tenemos al numerador, pero teniendo en cuenta los signos. Hasta ahí ya he separado esta parte de aquí. Y en la siguiente parte, como ya tengo sumandos, simplemente los voy a copiar. 5 sobre x. Y aquí tengo un menos. Aquí, antes de copiar esto de aquí, yo me ubico en mi tabla de integrales y veo si tengo alguna propiedad que me permite resolver integrales con raíces cuadradas o cúbicas o lo que tenga. Me fijo que no tengo ninguna propiedad para eso, pero yo puedo reescribir esta raíz de otra manera. Les voy a hacer por acá aparte. Recuerden que cuando ustedes tienen una raíz de x elevado a la n, ¿sí? A cualquier exponente, puede ser al cuadrado, al cubo, y de hecho acá pueden tener cualquier índice. Aquí pueden tener raíz cuadrada, raíz cúbica. Ustedes pueden escribirlo de la siguiente manera, como x elevado a la n sobre m. Sí, y de esta manera ustedes ya pueden aplicar una de las propiedades que habíamos visto. Sí, ustedes aquí ya pueden aplicar esta propiedad de aquí, que ya tienen x elevado a un exponente.
Entonces, esto es lo que vamos a hacer con este de aquí. ¿Qué tenemos aquí en esta raíz? Tenemos raíz cuadrada de x elevado al cubo. Raíz cuadrada de x elevado al cubo. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo reescribir esta? Esta raíz me queda de la siguiente manera. X elevado, ¿y qué me dice la propiedad? De este exponente de aquí, que sería 3 sobre 2. Sí, si aquí yo no tuviera ningún exponente, se sobreentiende que es el 1. Por ejemplo, si yo tuviera la raíz cuadrada de x, esto lo puedo escribir de esta manera. X elevado a la 1 medio. ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1 y el índice de la raíz es 2. Bien, entonces tomando en cuenta esto de aquí, recordemos que yo puedo reescribir esta raíz cuadrada de aquí de la siguiente manera para poder aplicar las propiedades que nosotros ya tenemos en las tablas. Entonces me quedaría menos x elevado a la 3 medios. Cierro paréntesis y diferencial de x. Bien, de esta manera yo ya puedo aplicar una de las propiedades que trabajamos, que era que puedo separar toda esta integral en diferentes integrales. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esto de aquí va a ser igual a la integral de x a la cuarta sobre x diferencial de x menos la integral de x al cuadrado sobre x diferencial de x más la integral de 5 sobre x diferencial de x y menos la integral de x elevado a la 3 medios, x elevado a la 3 medios diferencial de x. Bien, hasta ahí he aplicado una de las propiedades y a continuación, antes de proceder a aplicar otras propiedades, me puedo fijar que aquí yo puedo resolver o simplificar esta expresión de aquí. Aquí como tengo x a la cuarta y en el denominador x elevado a la 1, me va a quedar x elevado al cubo diferencial de x. ¿Sí? Aquí le resto este exponente al 4, le resto este exponente de aquí. Aquí se sobreentiende que está el 1, entonces le resto 4 menos 1 y me queda x al cubo. De la misma manera, en la expresión de acá, tengo x al cuadrado sobre x y me quedaría simplemente x diferencial de x. Acá en esta parte de acá no puedo hacer nada. Acá, en esta parte de acá, lo que puedo hacer es separar este 5 y multiplicarlo por 1 sobre x para poder aplicar la propiedad que me permite resolver esto de aquí, diferencial de x, y aquí menos la integral de x elevado a la 3 medios. En esta parte, como ya no puedo hacer nada, simplemente la tengo que copiar. Y ahora sí, recurro a mi tabla de integrales y voy viendo qué propiedad aplicar. Bien, la primera propiedad que voy a aplicar aquí, me fijo qué elementos tengo. Tengo aquí x elevado a una potencia. Entonces voy a aplicar esta propiedad de aquí. ¿Sí? Ustedes ya la trabajaron también la semana pasada. Esto sería igual. Trazo la raíz de fracción. Aquí me queda x. Y aquí ya voy resolviendo directamente. Aquí le tengo que sumar una unidad. Me queda 4 y aquí 4. Porque esto me dice la propiedad. X elevado a la n más 1, que sería 3 más 1, 4. Y en el denominador lo mismo. 3 más 1, 4. Tengo aquí el signo menos. Y aquí me ubico. Tengo exactamente la misma propiedad. Aquí tengo x elevado a la potencia 1. Entonces me va a quedar x elevado al cuadrado sobre 2. Acá yo puedo sacar, recuerden que aquí puedo sacar este 5 afuera
y simplemente aplicar la propiedad que tenemos acá. Esta propiedad de aquí. Y me queda que el 5 va a multiplicar a logaritmo natural de valor absoluto de x. Finalmente me queda menos y aquí me ubico de igual manera y veo que la propiedad que tengo que aplicar es x elevado a la n, que es esta de aquí. Recuerden que el exponente puede ser cualquiera, puede ser positivo, negativo, fracción, siempre y cuando no sea menos 1. ¿Sí? Cuando este exponente es menos 1, aplico en cambio esta de acá. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a aplicar la propiedad de una potencia y me queda lo siguiente. X elevado, y aquí esta operación de aquí la voy a hacer aparte, me va a quedar aquí 3 medios más 1, porque eso me dice la propiedad. Me dice que al exponente le sume una unidad y en el denominador me va a quedar lo mismo. Entonces, para no hacer un paso adicional, lo voy a hacer simplemente a esa operación aparte. Y me queda que aquí va a estar el 2, sacando el mínimo, y acá 2 dividido para 1 a 2, 2 por 1, 2. Y simplemente me queda que esta operación de 3 medios más 1 es 5 medios. Entonces el exponente va a ser x elevado a las 5 medios. Y en el denominador me va a quedar lo mismo, 5 medios. Bien, como ya resolví todas las integrales, aquí ya le sumo la constante de integración. Bien, aquí aún me quedan operaciones por realizar. Aquí en el denominador tengo una fracción, entonces voy a tener que aplicar la propiedad de extremos con extremos y medios con medios. Y lo que ya no tengo nada que resolver, simplemente lo voy a copiar. Aquí ya no tengo nada que resolver, me queda x a la cuarta sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2. Acá igual ya no puedo resolver nada, más 5 logaritmo natural de valor absoluto de x. Y aquí un truquito para resolver esto más rápido es que siempre el denominador de aquí, de esta fracción, lo voy a pasar al numerador y el denominador se queda ahí mismo, ¿sí? Es un truquito para que resuelvan más rápido. Aquí queda entonces 2 que multiplica a x elevado a las 5 medios, todo esto sobre 5. ¿Sí? Si ustedes aplican la propiedad de extremos con extremos y medios con medios, les va a quedar esto de aquí. Y le sumamos la constante de integración. Y hasta ahí ya estaría resuelto este ejercicio. Simplemente hay que ir viendo en la tabla qué propiedad podemos aplicar de acuerdo a lo que tenemos en cada una de estas integrales. ¿Sí? Si al inicio vemos que nosotros no podemos aplicar ninguna propiedad, entonces tenemos que ir separando en sumandos. Vamos a ir separando en sumandos para poder aplicar las propiedades que tenemos aquí en la tabla. Finalmente vamos a ver un último ejercicio aplicando igual varias de las propiedades que hemos trabajado y algunas otras que también están en la tabla que les he dado. Aquí tenemos la siguiente integral. Aquí ya no tenemos que realizar ninguna operación porque ya tenemos sumandos. Tenemos aquí un sumando, otro, tenemos 3, 4, 5, 6 sumandos. Entonces simplemente vamos a ir reescribiendo las integrales de tal manera que yo pueda aplicar las propiedades que tengo en las tablas. Entonces, aplico la primera propiedad que me dice que puedo yo separar toda esta integral, puedo separarla en integrales individuales para cada sumando. Bien, este ejercicio, como va a quedar un poquito largo, lo voy a realizar en la parte de acá abajo. Lo voy a poner aquí, que esto va a ser igual. Y voy a ir separando las integrales. Tengo la integral de 1 sobre x, diferencial de x, más la integral de 4 elevado a la x, diferencial de x, menos tenemos la integral. Aquí en este paso
yo podría, me quedaría lo siguiente, 3 de e elevado a la x. ¿Sí? En este paso me quedaría lo siguiente. Pero si ustedes gustan, ya pueden ir aplicando las propiedades e ir sacando las constantes. Aquí tenemos una constante que multiplica una función. Entonces, si ustedes quieren, ya pueden ir sacando esa constante de ahí para reducir los pasos. Entonces, ese 3 me quedaría en la parte de afuera y simplemente tendría que aquí hallar la integral de e elevado a la x diferencial de x. Aquí tengo menos. Y aquí, esta expresión de aquí, para poder aplicar alguna de las propiedades, recuerden que no van a aplicar esta de aquí, ¿sí? Porque esta solo es cuando x está elevado a la unidad, y aquí tenemos elevado al cubo. Aquí lo que hacíamos era simplemente transformar, reescribir esto de otra manera, que era x elevado a la menos 3, para poder aplicar esta propiedad que tenemos aquí. Y me queda diferencial de x. Aquí tenemos la siguiente, más aquí tenemos un 3 que no multiplica a una función. Entonces, esta no es una constante que multiplica una función, sino simplemente es una constante. Entonces me queda 3, la integral de 3 diferencial de x. Y finalmente tengo aquí otra expresión. Tengo más 5 que multiplica a seno de x. Aquí tenemos un 5. Este 5 es una constante porque está multiplicando a toda una función de acá. Entonces, ese 5 de ahí yo lo puedo sacar afuera de la integral y me queda de la siguiente manera. Más 5 y adentro simplemente me va a quedar seno de x. ¿Sí? Y en la tabla que nosotros tenemos ya podemos resolver esta integral de aquí con las propiedades que tenemos en las tablas. Y me faltaría poner diferencial de x. Bien, hasta ahí ya separado en todos los sumandos posibles. Entonces voy a ir resolviendo cada una de estas integrales, aplicando las propiedades que tenía en la tabla. Bien, para la primera integral, me fijo, me ubico en la tabla que tengo esta de aquí, entonces aplico esa propiedad de ahí, que me dice que va a ser igual a logaritmo natural de valor absoluto de x. Bien, la siguiente, tengo más. Y ahora me ubico en las propiedades. Tengo 4 elevado a la x, sería esta propiedad de aquí, a elevado a la x. Entonces, raya de fracción, ¿cuánto vale a? A vale 4. 4 elevado a la x y en el denominador logaritmo natural de a, de valor absoluto de a, que en este caso es 4. Bien, la siguiente propiedad que tenemos, aquí tenemos un 3, teníamos una constante, es de elevado a la x. Y sabemos que la integral de e elevado a la x es esa misma, e elevado a la x. Luego tenemos aquí menos x elevado a la menos 3. Nos ubicamos. ¿Qué propiedad es? Es esta de aquí, x elevado a un exponente. Entonces me queda de la siguiente manera. X, aquí va a ser menos 3 más 1, me va a quedar menos 2. Y en el denominador también me queda menos 2. Aquí como tengo un signo en el denominador, voy a poner un paréntesis, porque después voy a tener que multiplicar esos signos. Y si hubiese estado todo positivo, no había ningún problema, pero aquí como queda un signo negativo, coloco paréntesis. Continúo. Tenemos más y aquí me ubico en la tabla. ¿Qué propiedad puedo aplicar? Tengo aquí una constante, solo una constante, no está multiplicando una función. Entonces sería esta propiedad de aquí, que me dice que tengo que poner la constante 3 que multiplica a x. Bien, y finalmente tengo yo aquí este 5, que es una constante, entonces me va a quedar más 5, que va a multiplicar a la integral de esta parte de aquí. Me ubico en la tabla. ¿Cuál es la integral de seno de x? Nos vemos en la tabla. Ubico seno de x. Tenemos aquí la propiedad de seno de x. Me dice que su integral es menos coseno de x. Entonces simplemente reemplazo eso de ahí. Este 5 va a estar multiplicando por menos coseno de x. Bien, y hasta ahí, como ya resolví todas las integrales,
Lo que me faltaría es sumarle la constante de integración. Ahora voy resolviendo algunas operaciones, algunos signos que tenga, si tengo que pasar algunas cosas del denominador, etc. Bien, aquí en el primer sumando ya no puedo hacer nada, me queda el logaritmo natural de x, más aquí en esta parte tampoco en el numerador no puedo hacer nada, me queda 4 elevado a la x, y en el denominador, en vez de colocar las barras de valor absoluto, voy a colocar simplemente paréntesis, porque ya estoy resolviendo el valor absoluto. Si aquí hubiese estado, por ejemplo, negativo, al final acá la tenía que poner positivo, pero como es positivo, entonces no hay ningún problema, me queda positivo resolviendo este valor absoluto. Sí, recuerden que cualquier número que esté dentro de un valor absoluto, cualquier número al final siempre va a salir positivo. Por ejemplo, yo tengo el menos 5. Si yo resuelvo ese valor absoluto, me va a quedar 5. De igual manera, si yo tengo valor absoluto de 5, el resultado va a ser 5. Entonces aquí estoy resolviendo ya el valor absoluto. El valor absoluto de 4 es 4. Bien, continúo con lo siguiente. Aquí ya no tengo nada que resolver, simplemente copio menos 3 multiplica a e elevado a la x. Aquí tengo dos signos, entonces tengo que multiplicar menos por menos, me da más, menos de la raíz de toda esta expresión por este de aquí, me queda menos por menos, me da más, y aquí, esta parte de aquí, yo la puedo pasar al denominador. Entonces en el numerador me queda 1. Este 2, como ya multipliqué los signos, me queda positivo. Y esta x elevado al cuadrado, positivo, porque ya lo pasé al denominador. Acá el 3x no tengo nada que hacer, simplemente lo copio. Y aquí yo puedo multiplicar simplemente los signos. Tenemos aquí el más del 5 y el menos del coseno. Más por menos me queda menos, y 5 que multiplica a coseno de x. 5 que multiplica a coseno de x, y más la constante de integración. Hasta ahí entonces ya estaría resuelto el ejercicio. Simplemente trabajando con la tabla de propiedades. Sí, así nosotros tengamos, por ejemplo, aquí teníamos la integral de seno de x, simplemente observando la tabla nosotros ya podemos resolver esas integrales. Solo es cuestión de saber aplicar las propiedades de acá arriba, las fundamentales, y aquí simplemente observar la tabla y reemplazar.